Gracias, presidenta. Bueno, no voy a hacer referencia a los aspectos técnicos. Me parece que los miembros informantes y los distintos integrantes de nuestro interbloque han hecho hincapié en las particularidades del proyecto que hoy estamos tratando. Yo solamente quiero hacer una reflexión. Muchas veces reiteramos en este recinto de que en la historia política de la Argentina el camino virtuoso y la conjunción de la política y de la economía se ha dado de manera excepcional. Hay momentos donde la economía se llevó puesto a modelos políticos y otros momentos donde la mala política ha contaminado a la economía. Creo que el problema argentino, lo ha dicho el senador Juan Carlos Romero, es esencialmente político. Y cada uno en su cuota de responsabilidad en los distintos periodos de la historia que nos ha tocado gobernar, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Pero en este tema que tiene que ver justamente con el refinanciamiento, con el Fondo Monetario Internacional, me parece que es el mejor ejemplo del problema político que tenemos en la Argentina hace 2 años desde que gobierna al frente de todos en el país. Este es un gobierno que de arranque, bueno, asumió con un gran desafío, ¿no? Con un hecho inédito, donde en la Argentina está marcado a fuego por un presidencialismo exacerbado, donde el presidente actual en ejercicio fue elegido no por un Congreso antes de la elección popular, ni por un Congreso Nacional del PJ, ni por un frente, sino por la elección de la que hoy ejerce la vicepresidenta del Senado de la Nación y que ahora está ausente, Cristina Fernández de Kirchner. Y lógicamente que cuando la Argentina está marcada por un presidencialismo, eso es un desafío. Conciliar desde el poder la conducción política real y formal que está en esta casa, que está en el Senado, y la persona que fue elegido para ejecutar las políticas públicas de ese propio gobierno. Y lo digo que es un desafío porque nosotros venimos del primer intento, que fue la alianza, que fue también un frente, con distintas miradas, y cuando el primer golpe artero justamente en ese contexto se gestó en aquel tiempo, allá lejos y hace tiempo, en el propio Parlamento, eso significó prácticamente el derrumbe de un gobierno. Nosotros aprendimos la lección, más allá de los errores, cuando nos tocó gobernar con Cambiemos, y miren la importancia de señalar lo que implica el presidencialismo en la Argentina, que uno de los mayores activos que exhibió la gestión de Cambiemos es que el presidente Mauricio Macri, desde 1930 a la fecha, fue el primer presidente elegido democráticamente no peronista que finalizó un mandato. Este es el fiel reflejo de la precariedad institucional, de la inestabilidad institucional y de la mala política de la Argentina, de la mala política de la Argentina. ¿Y qué tiene que ver esto con el acuerdo con el fondo? Bueno, nosotros, lo señaló el senador Lustó, nosotros llegamos tarde, prácticamente al límite, al borde del precipicio con este acuerdo. El 21, si no hay acuerdo, ingresamos en default. Pero estos 2 años en la demora no estuvo marcado por el intento del gobierno o del Poder Ejecutivo o del ministro Guzmán, digo ministro por ser muy generoso, por el negociador de deuda, porque no tenemos ministro de Economía en la Argentina y hay que hacerse cargo, el gobierno tiene que hacerse cargo. Y en estos 2 años, los esfuerzos de Guzmán no pasaban por lograr el mejor acuerdo para la Argentina. Era cómo conciliaban las pretensiones de la conducción política real, del núcleo duro de la conducción política real, con un acuerdo medianamente posible. Arrancaron, hay que recordar, en el marco de la pandemia, con esta idea de lograr un refinanciamiento a 20 años, cuando la carta de intención del fondo solamente establece un plazo de 10 años. Todo quisiéramos, pero sabíamos que el margen era estrecho, era imposible. Como así también este tema de cómo podemos canjear la deuda con acción climática, que desde el punto de vista de las pretensiones es un fin muy loable, pero también impracticable. Entonces, al final del camino, llegamos al límite con un mal acuerdo y desaprovechamos. Las medidas que se dieron para
para fomentar o como aliciente en el contexto de pandemia, para reprogramar los pasivos de los estados, llegamos tarde, y por la mala praxis del gobierno, hoy se suma un contexto internacional desfavorable como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, que afecta e impacta en el Estado argentino. Y afecta e impacta en uno de los pilares que tiene que ver con el déficit fiscal y con el componente central, uno de los componentes centrales del déficit que tiene que ver con la matriz energética. Y nos impacta con la suba de los precios internacionales. Y vaya que se impacta que la reducción de los subsidios se ve absolutamente afectada por esta situación. Entonces, desde que asumieron a la fecha, el no acuerdo entre una pretensión ideal de cláusulas de imposible cumplimiento a la corta nos llevan a este cuello de botella. Pero ¿cuál es el problema político en la Argentina? El mayor problema político en la Argentina, como no se resuelven las contradicciones internas, es que hoy estamos evitando el default en la Argentina por la conducta y por la responsabilidad política de la oposición. Si en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, sí, ya va a tener tiempo de cerrar, senador Mayán, pero recuerdo estos números. En la Cámara de Diputados, de los 201 votos afirmativos, más de la mitad fueron de Juntos por el Cambio, 111. Si Juntos por el Cambio no acompañaba, el oficialismo aportó 75 de los 37 que votaron en contra. Eso es lo tremendo en la Argentina. Juegan con fuego. Y lo digo a modo de reflexión, el oficialismo jugó con fuego. Este oficialismo que intenta diferenciarse o construir un relato de cara al futuro o de los sectores duros, juegan con fuego. Con esta idea de que les sirvió de arranque por la propia inoperancia en la gestión, porque hay que hacerse cargo de todo, ¿eh? Nosotros nos hacemos cargo. Háganse cargo, lástima que no está la vicepresidenta. Se tiene que hacer cargo de la vicepresidenta de la República, ¿eh? Se tiene que hacer cargo de la situación, ¿eh? De esto se tiene que hacer cargo. Porque quien ejerce o ha ejercido el poder y tuvo la capacidad de exhibir, como lo ha exhibido, el éxito electoral de la construcción de este Frente de Todos, también tiene que hacerse cargo de los fracasos. No se puede tener, cuando se ejerce el poder, un comportamiento adolescente. No se puede tener un comportamiento adolescente. ¿Saben por qué nosotros acompañamos esta media sanción? ¿Por qué acompañamos el financiamiento y no el programa que fue modificado? Porque el programa, háganse cargo ustedes, y se tienen que hacer cargo, ¿eh? De lo que van a ejecutar se hace cargo el gobierno. Nosotros acompañamos el financiamiento. ¿Saben por qué? Porque la verdad es que es inadmisible. Miren, diputados puede ser a veces algún discurso vehemente para la tribuna, es comprensible. Pero que en esta Casa Federal algún senador o senadora de provincia no acompañe este proyecto, resulta inadmisible, una irresponsabilidad política. Miren, acá hay senadores que representan a gobernadores, ¿eh? Por eso hay muchos del oficialismo que votan a favor. El 80% de las deudas de las provincias se hace en moneda extranjera. El 80% de las deudas provinciales. Creo que lo dijo el senador por Salta. Si estalla la Argentina, si entramos en default, las provincias son un caos financiero. Se incendian las provincias. Eso es lo que estamos evitando. No es para aplaudir, pero estamos evitando eso. Quizás sea el mal menor como consecuencia de la mala praxis de un retardo de la negociación. Como consecuencia de la mala praxis de un retardo de la negociación. ¿Ustedes creen que no afecta a la sociedad? ¿Que esto no afecta si la Argentina ingresa en default con el tipo de cambio? Justamente el senador Romero hacía referencia a lo que significa no la fuga, sino cómo los argentinos se refugian en el dólar como consecuencia de la pérdida de la credibilidad de nuestra propia moneda. ¿Cuánto se tarda con una corrida? ¿Cuánto tarda el mercado paralelo para marcar los tiempos? ¿Qué va a pasar con la inflación si no se evita el default? Si hoy no la controlan, bueno, sí, está bien. El presidente asume el desafío de la inflación a partir de, bueno, de contar 2 horas, ¿no? A partir del viernes. Pero ¿cuánto se tarda?
el efecto del desabastecimiento, de las inversiones extranjeras, que son muy mínimas, pero que sirven para grandes emprendimientos. Eso es lo que se evita. Por eso nosotros acompañamos, por un sentido de responsabilidad política. Porque Juntos por el Cambio no es una fuerza testimonial, es una fuerza que ha gobernado y que tiene vocación de poder en la Argentina. Por eso nuestro acompañamiento y por eso es lamentable la especulación de algunos sectores duros que no acompañan. Es lamentable, porque ustedes gobiernan. La pandemia al gobierno, la pandemia y la deuda les sirvió de arranque como un paraguas protector para tapar la ineficacia y la inoperancia de la gestión. Pero como toda mentira tiene patas cortas. Hoy estamos por abordar los vencimientos duros, por eso evitamos el default. En los 2 primeros años, acá no hubo Fondo Monetario, ni hubo pandemia para echarle la culpa. Mírenla a la Rosada, pero hay que hacerse cargo de la Rosada. Desde lo político tienen que hacerse cargo del presidente que se ha elegido en el marco del Frente de Todos, que lo eligió la vicepresidenta de la República, la vicepresidenta de la República y también ustedes, como primera cuestión. Para terminar, porque el presidente del Interbloque seguramente va a cerrar con otro tipo de consideraciones, yo solamente quiero reflexionar con una cuestión. ¿Para qué una fuerza política aspira a llegar al poder? Bueno, si tengo que acordarme de los discursos que ha hecho gala el kirchnerismo para transformar la realidad. El kirchnerismo ha hecho gala o jactancia de la transformación de la realidad. Cuando le tocó gobernar, el kirchnerismo, bueno, ha demostrado su reconciliación con la sociedad para llegar al poder, para cumplir con ese otro mito que es un mito de que en algún momento el poder transforma la vida de los argentinos. De que el kirchnerismo es el único garante en los últimos años de lograr la redistribución de la riqueza en la Argentina. De que el kirchnerismo es el único garante de terminar con la pobreza en la Argentina. De que el kirchnerismo es el único garante de lograr crecimiento con inclusión social y una visión productiva y una visión agroexportadora en la Argentina. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que ese mito se cayó. Entonces yo los entiendo. Entiendo los silencios que aturden en esta casa de muchos que no han hecho uso de la palabra, de los que acompañan en silencio, hasta de los que votan en contra o de los que se pueden abstener, porque la sensación de los que han hecho gala y construyeron este espacio de poder es de frustración política. Ustedes tienen una enorme frustración política que no me preocupa la frustración política del Frente de Todos. Lo que sí me preocupa es que esa frustración y esas contradicciones se trasladó al seno de la sociedad. Entonces han generado un estado de desesperanza como colectiva, como consecuencia de un presidente que está ausente, de un presidente que está vaciado de poder, un presidente que está aislado y lo más grave de todo, que está desorientado. Y faltan 2 años, han transcurrido más de 2 años y pico, falta mucho. Y con un presidente desorientado, aislado, que ha perdido la mayoría política porque vienen de una derrota electoral, es responsabilidad de la conducción política, resguardar al gobierno. Es responsabilidad de la conducción política hacerse cargo del gobierno. Es responsabilidad de la conducción política que preside este Senado como vicepresidenta de la República resguardar al gobierno, no tener un comportamiento adolescente, no jugar con fuego porque la situación en la calle es dura, aprieta la inflación y el gobierno juega con fuego y los sectores que posibilitaron el triunfo del Frente de Todos están jugando y jugaron al default. Es tan loco lo que pasa desde el punto de vista político en la Argentina, es tan loco que los extremos terminaron votando juntos. Los libertarios con la Cámpora en diputados,
Bueno, estas cosas lo logra el gobierno. Los libertarios con la Cámpora han votado juntos. Cuando hablamos de responsabilidad política, miren, nosotros sí nos hacemos cargo, por eso acompañamos. Y le dimos los 2/3, porque creemos que hay que tener visión de mediano y largo plazo, que no la tiene el Frente de Todos, que no la tiene el gobierno, ni hablar del presidente. No quiero hablar del presidente. Reflexionen ustedes, el verano, ya se ha dicho mucho, la playa, reflexionen ustedes, mañana la inflación, reflexionen ustedes. Para terminar, quiero decirles que falta mucho, así como uno cree que falta poco, falta mucho. Y tienen que ayudarle a este gobierno. Nosotros no cogobernamos, Nosotros somos oposición y vamos a construir una alternativa y si las circunstancias se dan, no tengo dudas que vamos a volver a gobernar en la Argentina. Pero guarda con la inestabilidad institucional. Acá hay hombres y mujeres que tienen experiencia política. Y por la especulación de corto plazo, los que articularon este triunfo, hoy están llevando al país al precipicio. Entonces no miren afuera, no miren a la oposición, no miren al pasado, a la pandemia, no. Es tiempo de que se hagan cargo. Es tiempo de que se hagan cargo. Y así como conducen, también háganse cargo de los éxitos, del triunfo y también del fracaso. Gracias, presidenta. Gracias, senador.